Yugun estalla de celos. Ve a Kyungbin sonriendo a otra persona, un regalo especial que lo enciende. La frustración explota y separa a su amigo. ¿Por qué esa distancia? ¿Qué promesa oculta Kyungbin? ¿Podés confiar en lo que ves? Kyungbin se dobla, casi cae. Vos no te dobles. Dale like para no perderte cómo sigue esta historia que promete más de una caída. Yugun iba caminando, sumergido en sus pensamientos. No dejaba de darle vueltas a lo que le habían dicho sobre el tiempo libre, pero lo que realmente le molestaba era Kyungbin. Su amigo no se había comunicado con él y Yugun se enteraba de lo que hacía por los chismes de los demás. A pesar de que Kyungbin siempre estaba ocupado con prácticas y competencias, Yugun no podía evitar sentir bronca por su distancia. De repente, sus pensamientos se detuvieron. Vio a Kyungbin más adelante hablando con una chica. La escena lo desconcertó. Kyungbin, con una sonrisa que Yugun pocas veces le había visto, parecía ofrecerle algo a la muchacha. En la mente de Yugun era una muestra de afecto, un regalo especial. Lo que no sabía era que Kyungbin en realidad estaba recibiendo algo de ella, quien lo llamó Nuna, y luego le mostraba un objeto que había sobrado para el hermano menor de Kyungbin. Pero para Yugun, su expresión feliz dirigida a la chica fue suficiente para desatar su frustración. «Ese idiota», pensó, y sin dudarlo un segundo, se abalanzó sobre ellos empujando a la chica para separarlos. Kyungbin, sorprendido, en lugar de reprenderlo, tomó a Yugun por sorpresa y lo abrazó con fuerza. «Esto es muy estresante», le dijo, antes de darse cuenta de a quién tenía entre los brazos. «Te dije que no anduvieras abrazando a cualquiera», le reclamó Kyungbin a Yugun, liberándolo al instante. Pero al soltarse, Kyungbin perdió el equilibrio, su pierna se dobló de una forma extraña. Yugun, a pesar de su enojo, lo sostuvo antes de que cayera, apoyándolo contra una pared. «¿En serio?», le espetó Yugun, quejándose de su brazo adolorido. «No puedo quitarte los ojos de encima ni un segundo. ¿No podés controlar toda esa energía? ¡Levántate ya!». Kyungbin, como si nada, le dio las gracias, diciendo que casi se moría. La chica, preocupada, se acercó para ver si Kyungbin estaba bien, a lo que él respondió que Yugun lo había atrapado. La chica se volvió hacia Yugun con una expresión molesta. «¿Cómo se te ocurre empujar a alguien que ni conoces?», le dijo, llamándolo lentes. Yugun se defendió, incrédulo. «Pero si te estaba ayudando, detuve a este chico desconocido que te estaba abrazando de la nada». Fue entonces cuando Kyungbin lo interrumpió, con una sonrisa pícara. «No es un chico desconocido, es un chico lindo». Yugun se quedó boquiabierto. Kyungbin continuó, explicando que el abrazo había sido consensual y que la chica no era una extraña. La cabeza de Yugun daba vueltas, le parecía increíble el criterio de Kyungbin. La chica, por su parte, viendo el desconcierto de Yugun, preguntó por qué la miraban como si ella fuera la extraña. «Ni me gustan los niños chiquitos», dijo, antes de que una expresión de total sorpresa se dibujara en su rostro. La chica se dio cuenta de que Yugun era el de quien Kyungbin tanto le hablaba, mientras Kyungbin, algo ruborizado, confirmaba la información sin decir mucho más. Yugun seguía sumergido en sus celos. Interpretó el sonrojo de su amigo como una confesión romántica y pensó, «Con razón me robó el abrazo, esta chica es peligrosa». Pero la chica, cansada del malentendido, le aclaró la situación. «Tranquilo, no te preocupes, solo pienso que mis amigos jóvenes son tiernos, no me gustan de esa forma, yo prefiero a los más grandes». Kyungbin se rió, aliviado por la aclaración, mientras Yugun le reprochaba por haber soltado la sopa sobre él. La cosa se puso seria cuando la chica, visiblemente molesta, le recriminó a Kyungbin por su promesa. Yugun, intentando calmar los ánimos, llegó a decir que a él le gustaban las chicas. Pero la joven reveló la verdad. Conocía a Kyungbin desde hacía mucho, él siempre le había contado cosas sobre Yugun y hasta le había pedido consejos hace poco. «¿De verdad crees que él rompería la promesa?», le preguntó. Yugun se quedó pensando. ¿Desde hace mucho tiempo? Empezaba a atar cabos. La escena cambió a una cafetería. Yugun, todavía un poco molesto, confrontó a Kyungbin. «¿Por qué no me contestaste los mensajes? Tenías el teléfono encima». Kyungbin se disculpó, explicando que estaba grabando y había apagado las notificaciones para no quedar mal cuidando a los chicos. Entonces, Yugun le preguntó cómo lo había encontrado. Kyungbin confesó que le había preguntado a su hermano y no pudo evitar el reproche. «Vine hasta acá y te encontré divirtiéndote con esa persona».
Kyungbin aclaró que no se estaban divirtiendo, sino que le estaba dando consejos para su examen de la Academia de Policía y su prueba de cinturón negro, buscando ayudarla sin que ella se sintiera avergonzada frente a los más chicos. Yugun entendió que su amigo era considerado, pero no pudo evitar un comentario celoso sobre los regalos y lo cercanos que parecían. Kyungbin explicó que el regalo era solo una remera que le había gustado, y Yugun finalmente comprendió que la chica no tenía ninguna intención romántica. Pero la conversación dio un giro inesperado. Yugun, con una seriedad que rompió el ambiente, le preguntó a Kyungbin: ¿por qué intentaste darle un abrazo? ¿No te olvidaste que salimos, verdad? Kyungbin, con la cara descompuesta, lo regañó por decir tonterías, a lo que Yugun respondió que entonces él debería dejar de hacerlas. Kyungbin, con una sonrisa ingenua, explicó que abrazar era un hábito y que se sentía incómodo si no recibía suficientes. Yugun, con una sonrisa suave, le ofreció ser él quien cubriera esa cuota. La respuesta de Kyungbin fue contundente: «Vos no». Yugun, confundido, preguntó por qué. Kyungbin se inclinó y susurró la verdadera razón de su distancia y sus extrañas reacciones. «No nos pueden atrapar, ¿acaso no lo sabes?». Yugun, al fin, se dio cuenta de que ese era el motivo de sus malentendidos y de por qué Kyungbin lo había evitado antes. Yugun, sin embargo, no podía evitar preguntarse si salir con Kyungbin había sido una buena idea, ya que la mitad del tiempo sentía que se estaba volviendo loco. Pero la dulzura de Kyungbin era difícil de ignorar. «Ese abrazo de hace un rato fue lo mejor de mi día», le dijo Kyungbin, haciendo que Yugun sintiera culpa por sus pensamientos más oscuros. Aún así, Yugun no pudo mentir. «Sí, estuvo lindo. Para mí también». Decidido a que Kyungbin no recibiera afecto de nadie más, Yugun tomó una decisión. «Podés pegarte a mí todo lo que quieras en la escuela», le dijo. Kyungbin se sorprendió. «Pero me dijiste que no». Yugun explicó que lo había pensado, y como todos ya sabían que Kyungbin abrazaba a cualquiera, no sería raro si lo hacía un poco más con él. Pero rápidamente puso la condición: «pero no abraces a nadie más, solo a mí». Kyungbin, con su inocencia habitual, preguntó por sus padres y su hermano Guni, y Yugun concedió esas excepciones. Pero cuando mencionó a Ayang, Yugun reaccionó con una negación rotunda: «No, nadie más está permitido fuera de ellos». La escena cambia de golpe, y ahora nos enteramos de una noticia que conmovió a todos en el barrio. Un estudiante de preparatoria llamado Ha Lian encontró una mochila llena de dinero en la calle y, sin pensarlo dos veces, la llevó a la comisaría más cercana. Resulta que el dueño, un señor Yo, estaba inconsciente cerca de donde se perdió la mochila. Cuando se recuperó, quiso recompensar al chico, pero Ha Lian, con humildad, dijo que solo había hecho lo que era correcto. Esta actitud impresionó tanto a la policía como a la familia del señor Yo, y la comisaría le dio un certificado como estudiante ejemplar, destacándolo como un ejemplo de buenas intenciones y desinterés. Pronto, la fama de Ha Lian empezó a notarse. Lo vemos en la comisaría, un poco incómodo, mientras le pedían que sonriera para una foto, como si fuera un ángel de Navidad bajado a la tierra. Poco después, ya en la escuela, una compañera lo sorprendió tomándole fotos con su celular. La primera salió borrosa, así que insistió con otra. Ha Lian, molesto, le arrebató el teléfono. «¿Para qué me estás usando?», le preguntó, viendo en el chat de la chica un contacto llamado Basura. La chica se defendió diciendo que una compañera de la secundaria no le creía que eran amigos y que necesitaba pruebas. Le preguntó si no le gustaban las redes sociales, pero rápidamente se desdijo, admitiendo que en realidad solo quería presumir de él, el ángel del barrio, la mascota de Mium. Ha Lian, aunque con un poco de rubor, le pidió permiso la próxima vez y le preguntó desde cuándo hablaba de esa forma tan exagerada. En ese momento, otro compañero se acercó, riéndose para bromear con Ha Lian, diciendo que ahora era más como un sabio que un ángel. También le preguntó si había entregado su celular a la hora de clase. Ha Lian, astuto, confesó que había entregado un teléfono de señuelo. El amigo, divertido, le dijo a la chica que siguiera practicando sus fotos, porque había escuchado que la escuela quería usar a Ha Lian como chico del póster para las fotos promocionales de la página web. Ha Lian reaccionó con una expresión de total desagrado. Claramente la fama no era lo suyo.
Este tema de ser el chico del póster lo tenía completamente harto, así que Hallyan, molesto, decidió que tenía que hablar con la facultad. Mientras caminaba por el pasillo, dudó un poco. Pensó que la secundaria sería más tranquila, pero la atención constante no paraba. Finalmente, se decidió a poner un límite a todo ese asunto. Justo cuando iba a entrar a la oficina, se encontró con una situación inesperada. El profesor le estaba presentando a un nuevo compañero, Baek Yoo-hyun, quien había estado ausente por enfermedad y usaba un tapabocas. El profesor, aprovechando la presencia de Hallyan, le pidió que le mostrara la escuela al chico nuevo, mientras intentaba volver a elogiarlo frente a Yoo-hyun. Pero Hallyan, ya cansado de la atención, rápidamente interrumpió al profesor, recordándole su clase. Así, con la excusa de llevarse a Yoo-hyun, Hallyan lo agarró del brazo para sacarlo de la oficina. Pero en ese mismo instante, Yoo-hyun se volteó, con una mirada intensa y le dijo, con un tono cortante, «Soltame, odio que la gente me toque». Hallyan se disculpó, un poco sorprendido por la reacción tan fuerte. Mientras salían, Yoo-hyun se quejó de que no le gustaba correr y que no importaba si llegaban tarde porque los profesores no aparecían de inmediato. Hallyan, preocupado, le recordó que el profesor le había pedido que lo cuidara, pero Yoo-hyun, sin inmutarse y acercándose peligrosamente, le bajó un poco el tapabocas y le dijo que sus prioridades eran molestas. Hallyan lo miró, desconcertado por la cercanía. Fue un segundo de tensión que Hallyan no aguantó. Con un movimiento rápido, lo agarró del brazo y lo alejó. Yoo-hyun, con un tono desafiante, le preguntó si estaba bien siempre y cuando él no lo tocara. Hallyan, con la cara tensa, solo pudo responderle, «No lo hagas». El reloj en la pared marcaba los segundos, mientras la incomodidad crecía entre ellos. El tiempo siguió su curso. La campana sonó, indicando el inicio de la clase, y un compañero de Hallyan entró al aula aliviado por haber llegado justo a tiempo. Al ver a Hallyan, no dudó en recordarle lo mucho que le afectaba llegar tarde en la secundaria, a lo que Hallyan solo pudo responderle con fastidio. Pero la sorpresa fue cuando el compañero, sin más, arrastró a otro chico por el pasillo hasta el aula. Era Baek Yoo-geon, quien, aún enojado por lo ocurrido antes, se quejaba de que le dolía el brazo. Apenas pisó el salón, varios alumnos curiosos se abalanzaron sobre él, preguntándole por qué había faltado tanto o si había tenido un accidente. Yoo-geon, evidentemente incómodo y molesto, bajó su cubrebocas para dejar en claro que lo único que quería era encontrar su asiento y que lo dejaran en paz, lo que hizo que la mayoría de sus compañeros lo tildaran de maleducado. En ese momento el profesor entró, dispersando la tensión con un comentario sobre el frío ambiente del salón. Hallyan, sentado, observaba a Yoo-geon. Reconocía que su respuesta había sido un poco fuerte, pero entendía que no era fácil para él, siendo nuevo y habiendo empezado tarde. Sin embargo, no pudo evitar pensar que, si Yoo-geon acaparaba toda la atención, a él lo dejarían en paz, y eso no le venía nada mal. Al salir de la escuela, Hallyan se encontró con su mamá, quien le contó que tenía una reunión de padres por la noche y que la escuela había insistido en su presencia debido a la reciente popularidad de su hijo. Ella, aunque un poco agobiada, parecía hasta halagada. Mientras su mamá le hacía bromas sobre unirse a una agencia de entretenimiento y le daba las típicas advertencias antes de salir, Hallyan solo pensaba que cenaría solo. De camino a casa, escuchó los ruidos de una vecina cortándose el pelo. Un pequeño detalle de su vida cotidiana que lo hacía sentir que no estaba tan expuesto a pesar de su fama. Más tarde, en la escuela, mientras Hallyan limpiaba la pizarra, un compañero lo tomó del brazo gritando su nombre. Era el chico de pelo rosa que lloriqueaba desconsoladamente porque lo habían dejado otra vez. Hallyan, ya acostumbrado a las penas amorosas de su amigo, le preguntó si Suk-ji lo había abandonado, pero el chico, entre sollozos, le aclaró que no, que con Suk-ji todo iba viento en popa. El problema era otro. Con una voz que intentaba hacer un susurro pero que era todo menos discreta, le dijo: «Baek Yoo-geon me dejó». Hallyan, que ya venía sorprendido, solo pudo pensar en el absurdo de la situación. ¿Hacía tanto escándalo para ahora susurrar? El chico de pelo rosa, aún en su drama, le siguió pidiendo ayuda a Hallyan, aferrándose a él mientras se quejaba de que Yoo-geon solo le daba respuestas cortas y lo había mandado a volar. Hallyan, incómodo, le pidió que se alejara un poco, notando que el chico era más alto de lo que parecía.
Mientras tanto, en el aula, la clase había convertido la situación de Baek Yu-geon en un juego, un desafío para ver quién lograba hablarle. Lo molestaban preguntándole sobre su enfermedad y si era contagiosa, y Yu-geon les respondía con su habitual desinterés, mandándolos a la mierda. El chico de pelo rosa, creyendo haber descubierto algo, le comentó a Ha-lian que Yu-geon probablemente era débil con las mujeres, porque evitaba mirarlas. Ha-lian, cada vez más irritado, se preguntó qué clase de investigación era esa y por qué el chico venía a él con esos comentarios. Finalmente, el chico de pelo rosa, con una sonrisa forzada, le dijo a Ha-lian que ya todos habían intentado el desafío, así que ahora le tocaba a él. Un rotundo no fue la respuesta. Ha-lian pensaba que acercarse por mera curiosidad era una cosa, pero hacerlo a propósito para un juego era de mala educación. Creía que Yu-geon necesitaba tiempo para adaptarse y que la atención constante solo le resultaba pesada. El chico de pelo rosa, sin embargo, lo ignoró y en un último intento dramático, lo empujó hacia Yu-geon gritando «¡Una última chance!». Ha-lian no tuvo tiempo de protestar. Ahí estaba él, frente a Baek Yu-geon, quien lo miraba mientras bebía tranquilamente su jugo. La clase, como si estuvieran en un cine, los observaba con palomitas y lentes 3D. Ha-lian se dio cuenta de que Yu-geon era consciente de su jueguito. «Simplemente termina de una vez», le dijo Yu-geon sin inmutarse. Ha-lian, intentando ser amable, le preguntó si se sentía incómodo, sugiriendo que los demás solo querían ser amigables, probablemente. Pero Yu-geon, tajante, le respondió que no había preguntado nada y que se fuera si no tenía otra cosa que decir. Ha-lian se sintió avergonzado, dándose cuenta de que Yu-geon había usado sus propias palabras en su contra. Pensó que, como él también había sido rechazado, la clase ya estaría satisfecha y lo dejarían en paz. Pero entonces Yu-geon lo sorprendió. «Perdón por arrastrarte tan bruscamente al aula el primer día», le dijo, añadiendo que estaba apurado y no pudo cuidarlo. La disculpa, aunque tardía, encendió la chispa de la frustración de Ha-lian. «Claro que fue tu culpa», explotó. «Casi me enfermo de verdad, me golpeaste y me dolían las rodillas. Si mis viejos veían esto, iban a pensar que me hacían bullying». Yu-geon, con un tono más calmado, le dijo que lo olvidara, que estaba demasiado cansado para discutir y que se fuera ya que se había disculpado. Pero Ha-lian, aunque había aceptado la disculpa, seguía indignado. Yu-geon, por su parte, no se movió. Entonces, inesperadamente, le prometió pagarle el tratamiento, asegurándole que él y sus padres podían estar tranquilos. Ha-lian, confundido por el cambio de actitud, pensó que Yu-geon se tomaba muy en serio lo del bullying, dándose cuenta de que era un tema delicado. De repente, Yu-geon le pidió que se acercara. Ha-lian, extrañado, le preguntó si quería hablar cara a cara. Yu-geon entonces, sin más, le recortó el flequillo con el dedo. Ha-lian se quedó mudo. Yu-geon, con una sonrisa, le dijo que parecía un idiota por el flequillo que le había recortado. Ha-lian, ahora molesto por el polvillo de tiza en su pelo, le preguntó si se había lavado el cabello con tiza para reírse. Yu-geon explicó que seguro se le había pegado cuando el chico de pelo rosa lo había atacado antes. Luego, con una actitud despreocupada, Yu-geon le aseguró que las heridas de Ha-lian no eran nada serio, solo un pequeño moretón, y que no se preocupara. Ha-lian lo miró, aún confundido. Yu-geon, por su parte, se sonrojó levemente, preguntándose si Ha-lian habría entendido mal sus intenciones. Agotado de toda la situación, Yu-geon le dijo a Ha-lian que ya estaba cansado y que les dijera a los demás que le bajaran un poco a su intensidad. Mientras tanto, el resto de la clase, comiendo palomitas como si fuera una película, seguía la interacción, asombrados de que Yu-geon le hubiera hablado tanto a alguien y preguntándose si Ha-lian respondería al desafío. Ha-lian, aún aturdida por lo que acababa de pasar, se alejó. Su compañero de pelo rosa se le acercó, curioso, queriendo saber cómo le había ido la conversación con Yu-geon. Ha-lian, visiblemente afectado, solo atinó a decir que no podía haberlo evitado esta vez, pero que por favor no lo volvieran a empujar. El chico de pelo rosa se quedó en shock al verlo tan desorientado. Ha-lian, evitando el almuerzo, se fue directo al baño. Frente al espejo, Ha-lian se tocó el flequillo recién cortado. Reflexionó que al principio le había aliviado que la atención de la clase se desviara hacia Baek Yu-geon, pero ahora veía que tanto Yu-geon como sus compañeros estaban haciendo el ridículo. Pensó que si Yu-geon seguía con esa actitud, la gente hablaría mal de él a sus espaldas y que él no quería verse arrastrado en esos chismes.
Tenía que ser más cuidadoso y mantener su reputación intacta. Más tarde, mientras esperaba el ascensor para ir a casa, Ha-lian notó que la mala suerte lo perseguía. Allí estaba Baek Yu-yeon, su compañero de clase y el causante de sus más recientes dolores de cabeza, esperando también. La sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta de que Yu-yeon vivía en el mismo piso que él. ¿Por qué esto me sigue pasando a mí?, pensó Ha-lian con frustración. En su casa, Yu-yeon, ya relajado en pijama, le contó a su mamá que un compañero de clase vivía en su mismo piso. La mamá se emocionó muchísimo, estirándose y haciendo sentadillas de pura alegría. Estaba preocupada de que Yu-hyun no conociera a nadie y le encantó la idea de que pudiera hacerse amigo de su vecino. Empezó a preguntarle cómo era, si era alegre, tranquilo, pero Yu-hyun solo le respondió, «No sé». La mamá se ofendió un poco por la falta de detalles, a lo que Yu-hyun, con un tono juguetón, le dijo que era linda cuando se emocionaba. Yu-hyun explicó que no había estado el tiempo suficiente en la escuela para juzgar a las personas y confesó que, en realidad, apenas había hablado 1 o 2 veces con sus compañeros. Su mamá, ignorando la implicación de que Yu-hyun encontraba la socialización infernal, lo abrazó efusivamente, felicitándolo por su gran trabajo. Yu-hyun se quejó de que su mamá estaba sudando, pero permitió el abrazo. Su mamá le tocó la frente, asegurándose de que la fiebre se le había ido, y Yu-hyun le confirmó que estaba bien. Ella le deseó que tuviera un amigo que lo cuidara, pero Yu-hyun desestimó la idea, llamando a su compañero, probablemente refiriéndose a Ha-lian, un poco tonto. Justo en ese momento, el papá de Yu-hyun llegó a casa, sintiéndose un poco ignorado mientras su esposa y su hijo seguían absortos en la emocionante noticia del nuevo vecino. Su mamá, al verlo, le compartió la novedad. Aunque la noticia emocionaba a su mamá, Ha-lian no sentía lo mismo. Mientras estaba en su cama, dándole vueltas al asunto, pensaba en lo bruto que era Yu-hyun. Recordaba la primera vez que se dieron cuenta de que eran vecinos, Yu-hyun le había preguntado su número de apartamento en la salida de la escuela, y al escuchar que vivían en el mismo piso, lo había mirado con una sonrisa extraña. Para Ha-lian, la cercanía con Yu-hyun era una tortura. Sentía que el otro chico retorcía cada una de sus palabras y que además no tenía ninguna intención de acercarse a él como persona. Solo quería que lo dejara en paz. Más tarde, en casa, su mamá le preguntó si ya había cenado, y aunque él le dijo que sí, ella insistió en pedir dakbal, una comida picante que, según la cultura, ayuda con el estrés. Luego, su mamá le contó sobre la reunión de padres de ese día y cómo algunos no lo conocían bien. Y para su horror, empezó a alabarlo con un entusiasmo desbordante, recordándole su antigua fama como el ángel de Navidad de la escuela primaria, una historia que salió en las noticias y lo hizo popular. Ha-lian se puso rojo de vergüenza y le preguntó si había dicho todo eso delante de los otros padres. Su mamá, sonriendo, le aseguró que no, que solo les había mostrado los recortes de prensa relevantes. Ha-lian estaba mortificado. Ya habían pasado 5 años y no entendía por qué la gente seguía recordando eso, pero su mamá insistía en que todos debían saber lo bueno que era su hijo. Al día siguiente, camino a la escuela, Ha-lian se lamentaba del clima y de la mala onda de la gente, cuando de repente sintió a Yu-hyun a su lado. El chico nuevo le preguntó si siempre salía a esa hora, y Ha-lian, confundido y un poco asustado por su aparición repentina, le preguntó por qué lo seguía. Yu-hyun, con una sonrisa, le explicó que, como vivían en el mismo edificio y van a la misma escuela, sería bueno ir juntos. Pero Ha-lian, sin dudarlo, le dejó claro que no era bonito ni cómodo porque no eran amigos. Ante esto, Yu-hyun respondió con total naturalidad: «Entonces, hagámonos amigos». Ha-lian lo pudo ocultar su sorpresa, no recordaba que Yu-hyun fuera tan sociable. Y para rematar, el chico le preguntó de forma juguetona si lloraba cuando llegaba tarde, lo que hizo que Ha-lian se pusiera aún más nervioso. Así, Yu-hyun le advirtió a Ha-lian que había salido más temprano de lo habitual y que no lo esperara la próxima vez. Ha-lian, que ya se sentía incómodo, pensó que si lo esperaba y se hacía tarde, Yu-hyun se iba a enojar y lo culparía a él. En el aula, el chico de pelo rosa no paraba de molestar a Ha-lian, dándole indicaciones sobre dónde cambiarse para gimnasia, lo que solo aumentó la molestia de Ha-lian. Mientras, el chico de pelo rosa y otro compañero chismoseaban sobre Yu-hyun y el supuesto desafío de la clase para hablarle. Aunque el otro chico pensaba que Yu-hyun era buena gente y Ha-lian no parecía interesarse por la plata, lo que demostró al devolver los 30 millones de wones, a Ha-lian la situación lo seguía molestando.
Más tarde, en su casa, Yugen estaba deprimido, con una cara larga que su mamá notó de inmediato. Preocupada, le pidió que la acompañara a repartir pastelitos de arroz a los vecinos para darles la bienvenida. Yugen se dio cuenta de que era una excusa de su mamá para que se hiciera amigo de Ha-Lian, el chico de nuestro piso. Aceptó, pensando que no quería que sus padres se sintieran incómodos por él, y aunque lo consideraba molesto, no creía que Ha-Lian fuera una mala persona. Mientras Yugen se acercaba a la puerta de Ha-Lian con los pastelitos, dudó. De repente, escuchó una conversación desde adentro. Alguien le decía a Ha-Lian que Yugen era problemático y que no le gustaba que le hablaran, pero que, como Ha-Lian era el pequeño ángel de Ire, tenía que dar una buena impresión y ser amigable con todos. Ha-Lian, al escuchar eso, se sintió completamente usado. Pensó furioso, así que por esto me estabas molestando el otro día. Se sentía fatal, maldiciendo internamente la situación y a quien lo manipulaba. Al día siguiente, Ha-Lian salió temprano de casa para evitar a Yugen, pero para su sorpresa, Yugen ya estaba ahí, esperándolo. Yugen, con una sonrisa pícara, le confirmó que sí, lo estaba esperando. Ha-Lian, un poco harto, le dijo que si iba a esperarlo, al menos tocara el timbre para pasar adentro. Luego sugirió que deberían intercambiar números, a lo que Yugen respondió con una tranquilidad asombrosa. «Eso ya está resuelto». Ha-Lian no pudo creerlo. «¡Ya resuelto!», exclamó, mientras Yugen solo le indicó con la mirada que revisara. Ha-Lian, todavía incrédulo, miró su celular y descubrió que, efectivamente, ya tenía el número de Yugen guardado. «¿Pero cómo es que vos tenés esto?», le reclamó. Yugen, sin inmutarse, solo señaló una caja de mandarinas que acababa de dejar en el suelo y con una sonrisa pícara le dijo que su tío las enviaba de la isla Jeju cada año y que las arreglaba él en la escuela. Ha-Lian, sintiéndose usado como un mensajero, tomó una de las pesadas cajas a regañadientes. No entendía cómo Yugen siempre lograba que hiciera lo que él quería. Sin embargo, para su sorpresa, Yugen insistió en llevar la otra caja. «Yo puedo con otra caja más, soy bastante fuerte», le dijo, aunque Ha-Lian dudaba que pudiera cargar 20 kilos sin desmayarse. Ha-Lian, exasperado, solo le pidió que no hiciera nada peligroso. «¿Y se puede siquiera traer esto a clase?», preguntó. «Solo vamos», respondió Yugeon, ignorando cualquier regla. En el salón, los compañeros ya estaban comentando sobre las mandarinas y la extraña pareja que las había traído. «Dicen que Ha-Lian y Baek Yugeon viven en el mismo edificio», susurraban. Cuando le agradecieron a Ha-Lian por las frutas, él rápidamente aclaró. «No soy yo a quien tienen que agradecer, yo solo las cargué. Baek Yugeon las preparó». Los compañeros le dieron las gracias a Yugeon, quien, refunfuñando, dijo que no las había traído para ser amable. Ha-Lian pensó que estaba avergonzado, pero Yugeon lo negó rotundamente, revelando que su verdadera intención era molestarlo y hacerle la vida imposible. Ha-Lian, ingenuo, solo pensó que si eso mejoraba la imagen de Yugeon, quizás no tendría que acercarse a él. Mientras tanto, Yugeon ya estaba maquinando su próxima jugada. En ese momento, el chico de pelo rosa llamó a Ha-Lian, avisándole que la profesora lo buscaba para las fotos promocionales de la escuela. Ha-Lian se resignó a su destino de ángel no deseado. Al menos no estaría solo en las fotos, iría con estudiantes talentosos. Yugeon, desde el fondo del aula, observaba a Ha-Lian con una expresión pensativa. Sabía que Ha-Lian odiaba ser el centro de atención, a pesar de que la gente siempre lo rodeaba. «Ahora tengo algo con lo que joderlo», pensó Yugeon con una sonrisa maliciosa. El chico de pelo rosa se acercó a Yugeon para agradecerle por las mandarinas, y Yugeon le dio más, diciéndole, «Come todas las que quieras, le viene bien a un glotón como vos». Aunque el comentario fue un poco pesado, el chico de pelo rosa no le dio mucha importancia. Pero luego, Yugeon se quedó mirándolo fijamente. «¿Por qué me miras así?», preguntó. Yugeon respondió con una sonrisa helada. «Por él». «¿Él? ¿Quién?», preguntó el chico. «Ha-Lian, o debería decir Bilian», dijo Yugen, burlándose del nombre de Ha-Lian y tildándolo de villano. «Por cierto, ¿qué onda con eso de que va a estar en las fotos promocionales de la escuela? Pensé que eso era solo para estudiantes excepcionales», comentó, dejando en claro su provocadora opinión sobre Ha-Lian.
El chico de pelo rosa, con una mandarina en la mano, explicó que Ha-Lian no era un estudiante común. De hecho, era una celebridad desde primaria, famoso por su papel como el ángel de Ire. Esto lo hacía el modelo perfecto para las fotos, un ejemplo a seguir para los demás chicos. Ha-Lian, internamente, ya sabía todo esto y se sentía atrapado por esa imagen, obligado a mantenerla. Mientras tanto, Yugen jugaba a ponerle mandarinas en la cabeza al chico de pelo rosa antes de irse a buscar agua. Afuera, Ha-Lian, que ya estaba agotado por la mañana caótica y las expectativas sobre las fotos, vio a Yugen a lo lejos. Yugen lo saludó con la mano, y por un segundo, Ha-Lian pensó que por fin le estaba prestando atención, que tal vez hasta le caía bien. Pero la ilusión duró poco. Yugen solo estaba espantando a la gente que se había quedado dando vueltas por los pasillos. Con la fantasía rota, Ha-Lian reafirmó su convicción de que Yugen era un manipulador y no se iba a dejar engañar por su falsa amabilidad. Mientras se cambiaba en el vestuario, Yugen lo encontró todavía ahí, demorándose a propósito. ¿Todavía no terminaste? ¿Querés que te espere?, preguntó Yugen, aunque Ha-Lian le dijo que se fuera. Yugen, sin inmutarse, le preguntó por qué ese día se había dedicado a repartir mandarinas y hablar con todos. ¿No es mejor para vos si no me llevo bien con nadie? ¿Si soy insoportable y me echan de clase?, soltó Yugen, dejando a Ha-Lian sin palabras. Entonces la bomba. Yugen le reveló que lo había escuchado. La insonorización del edificio no es muy buena, dijo, y añadió con resentimiento. No me importa si hablan a mis espaldas, pero escucharlo yo mismo se siente bastante mal. Antes de que Ha-Lian pudiera responder, Yugen lo cortó en seco. No quiero excusas. Voy a contarle a toda la clase esa conversación que tuviste con tu mamá. Yu-Hon lo encaró, preguntándole si todos sabían cómo usaba a la gente para mantener su imagen. Ha-Lian, impactado, pensó en cómo por culpa de Yu-Hon la gente se había burlado de él. Yu-Hon, dándose la vuelta, le dijo con una ironía hiriente: «Si te empujé hasta este punto, me gustaría disculparme, ¿sí entendés?». Y con eso, cerró la puerta del vestuario, dejando a Ha-Lian solo con sus propias reflexiones. Pero la soledad de Ha-Lian duró poco. Baek Yu-Hon volvió a aparecer en el vestuario, retomando su acoso con una nueva amenaza. «Todos te tratan como un ángel. ¡Qué chiste! Voy a contarle a todo el mundo que sos un manipulador». Cuando Ha-Lian le preguntó si lo estaba amenazando al bloquear la puerta, Yu-Hon la abrió con un gesto teatral y con una sonrisa cargada de cinismo, dijo que solo quería una conversación sin interrupciones. Ha-Lian estaba que se moría de la rabia, desafiándolo a que lo hiciera de una vez. Pero Yu-Hon, imperturbable, le aseguró que no importaba lo que contara, porque a él no le afectaría. Incluso, con una cercanía incómoda, le tomó la mano, diciéndole que, pasara lo que pasara, no sería su culpa. Ha-Lian, ya harto de tanto juego, se soltó de un tirón, preguntándole si eso era una amenaza. Yu-Hon, sin inmutarse, le dijo que se había contenido por la atención que Ha-Lian tenía, y lo despidió con un último comentario venenoso. Que por suerte, esta vez no había actuado falso y exagerado, porque eso sí que lo hubiera molestado. Con eso, Yu-Hon se fue de nuevo, dejando a Ha-Lian solo una vez más. La furia de Ha-Lian explotó apenas Yu-Hon cerró la puerta. «¿Qué le pasa a ese idiota?», se quejó, corrigiéndose a sí mismo que no estaba asustado, solo sorprendido. Se sentía usado y humillado, pero la rabia empezó a transformarse en determinación. Si Yu-Hon quería jugar así, Ha-Lian estaba listo para el desafío. Mientras tanto, en otro lugar de la escuela, el chico de pelo rosa hablaba con una compañera. Mencionaron que la madre de Ha-Lian era muy especial, conocida por su orgullo y por haber promocionado a su hijo como una celebridad cuando lo grabaron para un programa. Recordaron cómo el barrio se llenó de reporteros y fotógrafos, y que no a todos les gustó esa atención. Al parecer, esa sobreexposición había marcado a Ha-Lian en el barrio. La compañera remató diciendo que su personalidad sincera y amable, aunque real, se había convertido en un tema caliente justamente por todo el marketing de su maná. Ha-Lian, que parecía haber estado escuchando, absorbía cada palabra, confirmando el origen de su fama no deseada y la ironía de su situación. En el salón de clases, el ambiente estaba cargado. Mientras los compañeros de Ha-Lian seguían cuchicheando y elogiándolo, Baek Yu-Geon no perdió el tiempo y los interrumpió preguntándole si no estaban en una batalla de piropos. Lanzó la provocación.
¿Todavía lo van a alabar así, aunque su imagen sea solo una exageración? Otro compañero se le enfrentó. ¿Qué te pasa? ¿Querías que lo criticáramos con vos? El chico de pelo rosa que estaba cerca también se sumó a la discusión, cuestionando la actitud de Yugeon. Le recordó que Yugeon había estado ignorando a la clase y que era irónico que ahora quisiera hablar, sugiriendo que las mandarinas que había traído ese día eran solo una estrategia para poner a todos de su lado antes de hablar mal de Halian. Defendió a Halian, asegurando que él no tenía malas intenciones. Pero Yugeon, imperturbable, argumentó que, con su imagen ya dañada, nadie le creería y solo generaría más rechazo. El chico de pelo rosa intentó calmar los ánimos, diciendo que la situación se estaba calentando un poco. Yugeon lo provocó, preguntándole si Halian le estaba pagando para que lo defendiera. El chico de pelo rosa, visiblemente incómodo, negó la acusación y pensó que lo que Yugeon decía era injusto. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Yugeon anunció que no diría nada más, pero dejó flotando la idea de lo aterrador que sería para Halian ver su imagen hecha pedazos. Halian, harto de la situación, sintiéndose sucio por todo lo que pasaba, decidió irse a casa antes de que terminaran las clases. El chico de pelo rosa se quejó de su mal temperamento, pero la decisión de Halian ya estaba tomada. Cuando Halian se disponía a salir, encontró a Yugeon esperándolo en la puerta. Yugeon le dijo que hubiera sido mejor que no contara nada, como si él mismo fuera la víctima. Halian, cansado y molesto, lo mandó bien lejos y se fue pisando fuerte. Yugeon lo miró irse, pensando que había sido muy directo. Se quedó un momento, sumido en sus pensamientos, preguntándose por qué no había podido decirle otra cosa en lugar de responder de esa manera. Reflexionó que ni siquiera tenían una relación que salvar, pero aún así le dolía no poder hablar con él. En un momento íntimo de su mente, Yugeon se vio sonriendo, ruborizado, cargando a un también sonrojado Halian en sus brazos. ¿Quién hubiera pensado que un día terminaríamos así?, pensó, revelando un lado inesperado y quizás un deseo oculto. Mientras tanto, en su casa, Halian se dejó caer en la cama, exhausto. «Estoy estresado», murmuró. Recordó las palabras de Yugeon, esa advertencia sobre no subestimar el vínculo entre vecinos y cómo el hecho de haberse creído mucho lo había metido en problemas. Se dio cuenta de que ahora tanto Yugeon como sus compañeros lo tendrían bajo la lupa. Poco después, la mamá de Yugeon entró a su habitación preguntándole por qué estaba tirado en el piso y si se sentía enfermo. Yugeon respondió que solo no quería levantarse si se acostaba en la cama y que no quería cenar porque se sentía hinchado. Su mamá, cariñosa, le ofreció repollo en vez de pollo. Luego, le preguntó sobre ese amigo que vive abajo y que le había traído pasteles de arroz el día anterior. Yugeon, con una expresión pensativa, recordó: «Ah, no se los di, los metí en mi cajón». Parece que Yugeon, a pesar de todo, seguía manteniendo su distancia. La mamá de Yugeon, con su habitual optimismo, se alegró al escuchar que Halian había disfrutado los pasteles de arroz que ella misma preparó con tanta dedicación. Su intención era que ese gesto de buena voluntad ayudara a su hijo a entablar una amistad, pero Yugeon solo pudo pensar que todo ese esfuerzo había sido en vano. Mientras su mamá se preocupaba por él y le ofrecía prepararle sopa, Yugeon encontró los pasteles intactos en su cajón. Una oleada de frustración lo invadió. En el aula, Yugeon estaba deprimido, con la cabeza gacha. Halian, igualmente deprimido, pensaba que Yugeon debía estar afectado por el altercado del día anterior, pero decidió que lo mejor era no meterse. Sin embargo, el chico de pelo rosa no tardó en acercarse, preguntándole a Halian si estaba enfermo, y de paso, culpándolo por la tristeza evidente de Yugeon. Este último, aún con la cabeza en el pupitre, levantó la mirada lo justo para confirmar la acusación. «Sí, es tu culpa». Halian intentó calmar la situación, pero el chico de pelo rosa lo interrumpió, tapándole la boca con un gesto dramático. Con una intensidad exagerada, se quejó de lo difícil que era sentarse al lado de Yugeon, describiéndolo como una almohada de espinas y lamentándose de las malas vibras que lo sofocaban. Los compañeros, mientras tanto, comentaban la situación. Uno defendió a Halian, señalando que Yugeon había intentado hablar mal de él antes, así que no tenía por qué importarle. Halian se sentía humillado,
como si lo estuvieran acosando en público. El chico de pelo rosa, al darse cuenta de la atención que generaba, le preguntó a Ha-Lian si quería decir algo. Ha-Lian intuyó que todo era parte de una estrategia para forzarlo a hablar. Mientras tanto, Yu-Heon, ya sintiéndose mal del estómago, se sintió aún peor con el escándalo que armaba el chico de pelo rosa. Decidió que lo mejor sería ir a la enfermería durante el almuerzo para descansar, ya que no podía irse a casa porque ya había faltado muchos días. Pero hasta eso era un desafío. La enfermería estaba en el primer piso y su aula en el cuarto. Exhausto y apoyado contra la pared, Yu-Heon apenas podía avanzar. Ojalá alguien me levantara y me llevara, pensó, cayendo al suelo por el agotamiento. En ese momento, Ha-Lian apareció, preguntándole si estaba bien y notando su estado. «Estás enfermo, ¿verdad? Si vas para la enfermería, yo te llevo», ofreció. La reacción de Yugen fue inmediata y cortante. «Vos no». A pesar del rechazo, Ha-Lian le preguntó por qué no estaba comiendo. Yugen, tratando de ocultar su verdadera intención, dijo que había ido a buscar unas mantas. Fue entonces cuando Ha-Lian reveló que había estado intentando dejarle una manta en su escritorio, buscando ser discreto para no armar más lío con los compañeros. Yugen, que ahora temblaba, no pudo aceptar el gesto. Acusó a Ha-Lian de ser retorcido y le pidió que dejara de fingir que era amable. «No es que no te des cuenta, ¿por qué seguís hablándome?», murmuró. «Si no estás intentando echar más sal en mis heridas, ¿entonces qué es? ¿Lástima?». La tensión entre ambos no hacía más que crecer. Ha-Lian, sin embargo, lo miró fijo y le aseguró que no sentía lástima por nadie, solo vergüenza. Acto seguido, le extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Yugen, sorprendido por el gesto, dudó. Había creído que Ha-Lian solo estaba fingiendo. Al principio, Ha-Lian temió que Yugen reaccionara mal, recordando su aversión al contacto físico y cómo ya lo había empujado antes. Pero esta vez fue diferente. Yugen, con dificultad, confesó que apenas podía moverse y que hasta hablar le resultaba agotador. «Ayúdame», le pidió finalmente, en un susurro, solo esta vez. Ha-Lian, desconcertado por la repentina vulnerabilidad, decidió actuar. Al ver que Yugen no podía caminar, Ha-Lian le preguntó si podía cargarlo. Yugen se negó, diciendo que si le apretaba el estómago, vomitaría. Pero Ha-Lian se las ingenió para cargarlo igual, envolviéndolo en una manta al estilo princesa. Ambos se sentían incómodos. Yugen se quejaba de la vergüenza de ser cargado así, a su edad, sobre todo al aire libre. Ha-Lian le decía que él sentía lo mismo y que Yugen ni siquiera se cubría la cara. De repente, un grupo de estudiantes los vio. Uno de ellos, el hermano menor de Yu-Heon, reconoció a Ha-Lian. «Vos sos Ha-Lian, el de primer año, ¿no?», exclamó. Ha-Lian, avergonzado, explicó que llevaba a un amigo enfermo a la enfermería. Los otros estudiantes, al ver a Yu-Heon envuelto en una manta, empezaron a bromear. «¿No serán más que amigos? ¿Lo cargas como a una princesa? ¿Es tu novia o algo?». Yu-Heon se revolvió incómodo, visiblemente molesto por los comentarios de los estudiantes, cuestionando si Yu-Heon era una chica por el modo en que lo llevaban. Ha-Lian, intentando calmar la situación, aseguró que solo era un amigo. «Basta de tonterías, déjenlo en paz, hay alguien enfermo acá», los regañó Ha-Lian mientras Yu-Heon se quejaba de dolor. En medio del alboroto, Yu-Heon se aferró a Ha-Lian y le susurró con desesperación: «No pueden descubrirlo». «¿Descubrir qué?», preguntó Ha-Lian confundido. El hermano de Yu-Heon, notando su reacción, aclaró: «Es Mi-hyung», es decir, Yu-Heon era su hermano mayor. Ha-Lian se sorprendió, no sabía que Yu-Heon tenía un hermano en la escuela. El hermano rápidamente intentó cambiar el tema, preguntando si alguien tenía cambio para comprar algo antes del gimnasio, e incluso mencionó a Kyunbin, preguntando si era el mismo que había visto ayer. Ha-Lian sentía la tensión y Yu-Heon, aún aferrado, le reiteró con urgencia: «No podemos permitir que nos vean, sería más fácil si fuera alguien de confianza». Parecía que, pese a su hostilidad, Yu-Heon estaba desesperado por mantener su situación en secreto, incluso buscando algo de apoyo en Ha-Lian. Yu-Heon, horrorizado ante la idea de que su familia viera lo que estaba pasando, intenta escapar discretamente, pero es atrapado por unos estudiantes que le pidan prestado plata a Ha-Lian. Él, algo confundido, accede a prestarles 1000 wons, sacándolos del bolsillo de la chaqueta que cubre a Yu-Heon, quien está siendo cargado.
Mientras Hal-Lian les da la plata, los escucha murmurar sobre si había escapado por miedo a que le pidieran plata, pero se da cuenta de que reconocen la chaqueta. En ese momento, Hal-Lian se da cuenta de que justo hoy la enfermería está vacía. Lleva a Yu-Gion adentro y le pregunta si hay algún medicamento para el estómago que le funcione, pero este se limita a responder que cualquiera está bien. De que justo hoy la enfermería está vacía. Lleva a Yu-Gion adentro y le pregunta si hay algún medicamento para el estómago que le funcione, pero este se limita a responder que cualquiera está bien. Lian le alcanza una bebida y Yu-Gion se queda pensando en el momento en que lo tocó, preguntándose si fue real. Ante la insistencia de Lian, Yu-Gion admite que no puede dejarlo pasar y le pide disculpas por su comportamiento. Lian, tratando de ser amable, minimiza el incidente, pero Yu-Gion insiste en que tiene razones para disculparse y hasta se pone a jugar con la corbata de Lian. Entre idas y vueltas, Yu-Gion revela que todo este asunto lo tiene frustrado, porque tuvo que deshacerse de los pasteles de arroz que iba a darle. Así que, ¿esa era la razón de su malestar? Lian se da cuenta de que no era por él y se disculpa. Yu-Gion, recostado en la camilla de la enfermería, admitió que, aunque algo lo molestara, su cuerpo reaccionaba más al estrés. Pensó que tal vez se sentía mejor porque la distracción de Lian había hecho que su malestar disminuyera por sí solo. Con un deje de picardía, Yu-Gion preguntó si Lian entendía que su comentario era un insulto, a lo que Lian respondió con una sonrisa, confirmando que sí, lo entendía perfectamente. Lian, con una sonrisa amable, le ofreció ayuda para la próxima vez que se sintiera mal. Pero Yu-Gion, aunque recién había aceptado su ayuda, volvió a su modo arisco. Le dijo que se fuera y que si iba a seguir fingiendo ser bueno, mejor que no lo hiciera. Lian insistió en que no era su intención, pero Yu-Gion no cedió. No, le dijo, volviendo a tumbarse. Lian, confundido, preguntó por qué. Yu-Gion le dejó claro que, aunque hoy necesitó su ayuda, eso no cambiaba que seguía siendo una molestia. Lian solo asintió, resignado. Viendo la oportunidad, Lian cambió de táctica. Le dijo que había decidido no darle más importancia a lo que pensaba de él. Y como si fuera poco, añadió que de ahora en adelante, Yu-Gen no iba a tener a nadie más con quien pasar el rato, así que no estaba tan mal, ¿no? Rápidamente, Lian se retractó, fingiendo que no lo había dicho con malicia. Pero Yu-Gen se quedó procesando la última frase. La idea de que Lian fuera el único que estaría a su lado lo hizo sentir una mezcla de enojo y vergüenza, pensando que había sido un tonto por aceptar la ayuda de ese idiota. Con un grito silencioso, deseó que Lian se perdiera. Y justo cuando estos dos parecían estar construyendo una amistad o algo parecido, los rumores en la escuela se estaban descontrolando. Por los pasillos, los estudiantes hablaban de Hal-Lian, el ángel de Ire, y cómo lo habían visto en un encuentro secreto, evitando la hora de la comida y aferrado a alguien. Para los chismosos, eso era puro amor verdadero y un desperdicio de tesoro nacional. La historia se esparció como pólvora, transformándose en un escándalo ridículo. Hal-Lian tenía novia. Mientras tanto, en casa de los Yu-Gen, a primera hora de la mañana, alguien tocaba la puerta. El papá de Yu-Gen, medio dormido, abrió el intercomunicador. En la pantalla estaba Hal-Lian. ¿Quién era este chico tan guapo y con piel tan suave?, se preguntó. De repente, Yu-Gen apareció, recién levantado y todavía en pijama, preguntándose si seguía soñando. Su mamá, alegre, le explicó que Lian llevaba un rato ahí. Había venido porque estaba preocupado por él, ya que había estado enfermo la semana anterior. La mamá de Yu-Gen le regañó por su actitud, mientras su papá le ofrecía más tostadas a Lian. Yu-Gen se molestó aún más al escuchar que Lian había venido a buscarlo a pesar de saltarse el desayuno. Su papá añadió que Lian podía venir más seguido, total vivían en el mismo piso. Para rematar el caos, la mamá de Yu-Gen le preguntó a Lian si le habían gustado los pasteles de arroz que le había dado. Yu-Gen, en un ataque de pánico y vergüenza, pataleó furioso. Pero Lian, con una sonrisa disimulada y una actuación impecable, afirmó que le habían encantado y que se sentía mal por haber llegado con las manos vacías. Yu-Gen, aunque furioso, no pudo hacer más que pensar que Lian era un gran hipócrita.
Mientras Shugen observaba, sintiéndose un extraño en su propia casa, sus padres se deshacían en atenciones con Lian, ofreciéndole más desayuno y agradeciéndole por llevarse bien con su hijo. Lian, por su parte, agradecía la comida y se sentía aliviado de que la farsa de los pasteles de arroz hubiera funcionado. Para él, lo importante era que Shugen no hubiera dicho nada extraño. Al terminar la visita, Lian se despidió con amabilidad de los padres de Shugen, quienes lo invitaron a volver cuando quisiera. Camino a la escuela, Lian rompió el silencio. ¿No tenés nada que decirme?, preguntó. Shugen, con una sonrisa enigmática, respondió: «Tus pijamas eran lindos». Lian se sonrojó y exclamó que no se refería a eso. Intentó explicar que había ido por preocupación, pero Shugen lo cortó, acusándolo de mentir. Luego, con un tono burlón, Shugen confesó: «Como me odias tanto, iba a comprar a tus padres primero». Pero en serio, había estado preocupado por él. Lian reaccionó con sorpresa, diciendo «lo sabía». Shugen continuó, señalando que los padres de Lian eran más amables que él, y que si no le gustaba su personalidad afilada, no se le acercara. Lian se indignó, negando tener una mala personalidad y asegurando que, por el contrario, su compañía lo ayudaría mucho. Shugen, harto, lo tildó de molestia y frustrante. Lian le recordó a Shugen que él mismo detestaba la ambigüedad y que ahora estaba siendo totalmente franco. Después de un respiro, Shugen se sinceró un poco, explicando que no quería que Lian lo viera como un manipulador. Después de cruzarnos varias veces, dijo: «Realmente me sentí cómodo con vos y hasta te agarré cariño». Con una sonrisa que lo disimulaba, añadió que, por su actitud, Lian no parecía muy sociable. ¿Estoy adivinando demasiado?, preguntó. Lian lo miró extrañado. ¿Le haces esas observaciones vergonzosas a otras personas además de mí?, le soltó. Yu-hyun simplemente contestó que no era de los que se guardaban lo que sentían. Lian, molesto, le preguntó por su karma, acusándolo de hacer llorar a mucha gente y de culparlo por la mala imagen que otros le habían creado. «No es mi problema si te parece injusto», concluyó Yu-hyun con sequedad. Lian, intentando calmarlo, le dijo que no se preocupara demasiado por lo que pensaran los demás. «A nuestra edad, la gente se emociona fácil y después se olvida», le aseguró. Yu-hyun lo consideró absurdo. Lian, entonces, con una sonrisa pícara, le preguntó si estaba nervioso porque algún sábelotodo empezara con los chismes. Un semáforo en rojo marcó una pausa en su camino, mientras Yu-hyun sentenciaba: «Vos y yo somos diferentes, la escala». Poco después, un compañero de Lian se acercó para preguntar por el hermano de Yu-hyun. Él explicó que su hermano vivía en los dormitorios de la escuela desde el año pasado y que su familia se había mudado allí después de que él terminara la secundaria. El compañero comentó que debían verse poco y que era una lástima que se hubieran topado la semana anterior. Yu-hyun, sin dudar, afirmó que no quería volver a cruzarse con él de esa manera. Lian lo observó, notando algo más en su respuesta. Al llegar a la escuela, el bullicioso pasillo se quedó en silencio cuando Yu-hyun abrió la puerta de su salón. «¡Qué bien! Se hizo el silencio», dijo Yu-hyun con una sonrisa de satisfacción, mirando a Lian, que parecía confundido. Yu-hyun le puso una mano en el hombro. «No te preocupes», le susurró. «Creo que se callaron por mí, no por vos». Lian lo miró sin entender. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. No tuvo tiempo de responder porque de repente un grito ensordecedor rompió el silencio. «¡Ja, Lian!». Un grupo de compañeros, entre ellos el chico de pelo rosa, los encaró furioso. Lo acusaron de ser un traidor por hacer cosas a escondidas. Lian, desconcertado, no entendía de qué hablaban. «¿Qué hice?», preguntó, mientras Yu-geon, a su lado, decía que tampoco tenía idea. Pero el chico de pelo rosa, con lágrimas en los ojos, siguió con su drama. «¿Cómo pudiste ocultarme que tenías novia?». La acusación dejó a Lian impactado. ¿Una novia? ¿Él? Negó la cabeza, pidiendo explicaciones, mientras Yu-geon, con una sonrisa de medio lado, se preguntaba por qué tanto alboroto por una sola novia. Los rumores ya volaban por toda la escuela, con estudiantes citando fuentes de segunda mano y una chica incluso lamentándose porque quería salir con Lian. Yu-geon, con esa actitud burlona que lo caracterizaba, se acercó a Lian y le susurró que al parecer su escala o su nivel de importancia era tal que él era una unidad escolar completa. Lian, un poco incómodo pero intentando mantener la calma, esperó a que la gente se tranquilizara mientras se preguntaba de dónde había salido ese rumor absurdo.
¿Nadie les vio la cara?, pensó. Fue entonces que Yugeon soltó la bomba. ¡Ah! Se me olvidaba. ¿No te acordás que los estaba abrazando con una manta bien fea que les cubría la cara? En ese instante, ambos se miraron horrorizados. ¿Vos?, exclamó Lian. ¿Yo?, respondió Yugeon. La novia no era otra que el mismo Baek-Yugeon, envuelto en la manta, cargado por Lian. Lian se puso rojo de vergüenza, intentando negar el malentendido, mientras Yugeon, aunque también visiblemente incómodo, intentó disimular, preguntándose si el rumor realmente no tenía nada que ver con romance. Pero las miradas y los chismorreos no paraban. Yugeon se cansó y exclamó: «Es porque ustedes hacen un drama de cualquier cosa». Sin embargo, la tensión no cedía. En medio del alboroto, el chico de pelo rosa, con un golpe a la mochila de Yugeon, lo interrumpió y lo acusó a gritos. «¿Cómo te atreves a llevarte a mi Mary?». Los otros estudiantes, confundidos, empezaron a especular sobre quién era Mary y si Lian había robado la novia extranjera de un Sunbae. Yugeon, harto, le pidió a Lian que callara a la gente, insistiendo en que debían encargarse bien de la situación. Lian estaba estupefacto. Fue entonces que el chico de pelo rosa, lloriqueando, le reprochó a Lian: «¿Cómo podés decir eso después de que te los llevaste cuando estaba dormido?». Lian no sabía qué responder, intentando procesar la acusación sin sentido. Yugeon, con el ceño fruncido, se quejó: «¿Por qué me mirás como si fuera un bicho? ¿Acaso debería mirarte amablemente?». El chico de pelo rosa, sin inmutarse, lo llamó hijo de perra obsceno. La confusión se volvió total, mientras Yugeon intentaba entender la rabia del chico de pelo rosa, que seguía con su perorata, llevando un objeto con el número 19 y lamentándose de lo desordenados que eran. Parecía que no había fin para este circo. Intentando poner fin al chismorreo, Lian, con la cara roja, negó todo lo que la gente imaginaba y para aclarar el malentendido, les mostró la Mary de la que hablaban, la manta. «Aquí tenés la Mary que tanto buscabas», le dijo Lian. Yugeon, quien parecía ser el dueño de la manta, se acercó para recuperarla. Con una mirada confusa, le preguntó cómo se la había llevado sin permiso. Lian le explicó que la había encontrado en un árbol, a donde había volado mientras la secaba, y que de hecho le había pedido permiso cuando Yugeon dormía en la sala del club, a lo que este último solo había murmurado un «hacé lo que quieras». Yugeon asintió, con una sonrisa, como si la historia le divirtiera. Lian, sintiendo la tensión, quiso irse. «Ya te la devolví, ¿está bien si me voy? Todos se sienten incómodos», dijo. Pero Yugeon no lo dejó tan fácil. Tenía otras cosas molestas que resolver, y eso incluía promocionar su club. Se giró hacia el tablón de anuncios, tomó su folleto y en lugar de ponerlo a la vista, lo deslizó hasta el fondo de la pila, asegurándose de que nadie lo viera. Mientras tanto, Yugeon, el chico del tapabocas, no dejaba de observar a Yugeon, pensando en lo descarado que era y cómo nadie le decía nada, incluso después de haber visto cómo golpeaba a un compañero esa misma mañana. Para Yugeon era un verdadero maleante. Finalmente, Yugeon, dándose la vuelta, les dijo a los pocos estudiantes que quedaban: «No se molesten en venir al club, quiero la sala para mí». Solo. Luego, con una sonrisa, se despidió de todos con un sonoro «váyanse al diablo». Justo cuando parecía que la escena terminaba, se giró hacia Lian y le soltó: «Che, ¿por qué la gente anda diciendo que está saliendo con alguien?». Lian, ya agotado, le gritó que se fuera al diablo. El salón quedó en un silencio incómodo, con Yugun mirando a Lian, visiblemente molesto por la reacción. Lian, visiblemente furioso, dejó escapar toda su frustración sobre Yugun, quien lo observaba con una sonrisa leve, una mezcla de sorpresa y picardía. Para desviar la atención, Lian empezó a quejarse a viva voz sobre el odioso lunes. Su amigo de pelo rosa, captando la señal, le siguió el juego, y ambos se dedicaron a una rabieta exagerada de lo terrible que era el inicio de semana. Mientras ellos se desahogaban entre risas, Yugun no quitaba la mirada de Lian, convencido de que toda esa pataleta era en realidad una indirecta para él. Pero Yugun, lejos de dejarse intimidar, soltó una frase intrigante: «No estoy saliendo con nadie, pero hay alguien que me gusta ahora mismo». Lian lo miró sorprendido, sin entender a qué se refería. Enseguida, los murmullos de los compañeros volvieron a encenderse, especulando sobre la novia secreta de Lian. Yugun, aprovechando el revuelo, se hizo el dolido y contó que su amor había sido rechazado porque la manta que ofreció era horrible.
Con un dramatismo exagerado, pidió a todos que dejaran de tocar el tema, como si él fuera la verdadera víctima de un desamor. Justo en ese momento, una voz interrumpió la escena. Era Baek Yugeon, el chico de pelo gris, que de repente señaló a Halian y le dijo que le comprara pan. Halian, sorprendido, le preguntó por qué, si apenas era el fin de la primera clase. Yugeon, con una seriedad que asustaba, le recriminó haberle arruinado el desayuno, y con una mirada intensa y firme, lo arrastró fuera del aula. Los compañeros, al verlos irse, no pudieron evitar comentar lo cercanos que parecían, a pesar de los conflictos previos entre ellos. Una chica les preguntó directamente si ya se llevaban bien. Halian intentó desmentirlo, pero Yuhyun lo interrumpió con un tono burlón, preguntando si eso les parecía cercanía. La gente seguía sin entender por qué Halian, después de todo lo que había pasado, se dejaba arrastrar para comprarle pan a Yuhyun, quien encima le apuraba como si fuera su sirviente. «Apúrate, que solo tenemos 10 minutos», le dijo Yuhyun, mientras Halian, resignado, solo pudo contestar con un «entendido». Los compañeros, viendo cómo Halian se dejaba manipular, no pudieron evitar pensar que lo estaban robando en su cara. Los murmullos sobre Halian y el nuevo, Baek Yuhyun, seguían creciendo. Los compañeros no entendían qué pasaba, sobre todo después de verlos llegar juntos a la escuela esa mañana. ¿Será que Yuhyun le encontró el punto débil a Lian?, se preguntaban, sorprendidos por lo sumiso que parecía. Incluso el amigo de pelo rosa de Lian estaba desconcertado. «Soy su mejor amigo y ni yo sé qué clase de relación tienen», comentó, sintiéndose un poco traicionado por no estar al tanto. Mientras tanto, Yuhyun había llevado a Lian a un pasillo apartado, lejos de las miradas. Lian, confundido, preguntó si iban a la cafetería, pero Yuhyun le aclaró que no podrían ir tan lejos en el recreo. Cerró la puerta, explicando que era para que nadie los viera, porque vos llamás demasiado la atención. Con una sonrisa en la cara, lo provocó. «Parece que tenés un problema con esto, ¿no? Ojalá hubiera un espejo para que veas la cara que ponés». Lian, aún molesto por lo que había pasado antes con Yugun, le preguntó a Yugun a qué se refería con lo de «la persona que te gusta» y «rechazado». «¿Desde cuándo nuestra relación se puso tan rara?», le dijo, intentando entender el drama en el que estaban metidos. Yuhyun le explicó su lógica. No quería que lo atraparan con Lian, pero tampoco quería esconder que había sido él quien Lian había ayudado. Le reprochó a Lian que podría haber dicho vagamente que estaba ayudando a un enfermo. Pero Yuhyun sentía que si se revelaba que era él, la desinformación podría llegar a oídos de su hermano, a quien sabía que no le gustaría nada el asunto. Además, los más curiosos podrían revisar los registros de la enfermería. A Lian le pareció una exageración, pero al ver la seriedad de Yuhyun no pudo discutirle más. Pese a las explicaciones, Lian seguía sin entender por qué Yuhyun lo había sacado del aula de esa forma. «¿Qué te molesta tanto?», le preguntó. Yuhyun se quedó en silencio, pensativo, y luego se dio cuenta de algo. «No es que vos quisieras decirme algo así, entonces el hecho de que inventaras algo para evitar la situación me molesta», dijo, refiriéndose a cómo Lian había intentado desviar la conversación. Lian, aún más confundido, le preguntó si tenía una pregunta para él. «Ah, creo que sé por qué te sentís molesto», exclamó Yuhyun. «Como es algo a lo que la gente reacciona de distintas maneras, vos no querés que te muestre sentimientos más allá de la amistad, ¿verdad?». Con una sonrisa encantadora y llena de destellos, Yuhyun le aseguró a Lian: «No te preocupes, me voy a asegurar de que cuando te exprese mis buenos sentimientos, nunca sea con intenciones que vayan más allá de la amistad». Lian, sorprendido, solo pudo balbucear un «¿Eh? Ah, claro». «Entonces, estamos de acuerdo, ¿no?», dijo Yuhyun, satisfecho. «Volvamos ahora, la campana va a sonar pronto». Pero Lian, en su interior, no sentía ninguna satisfacción. Se dio cuenta de que Yuhyun, el astuto, lo había engatusado para que permitiera que actuara de manera amistosa con él, validando su cercanía bajo el disfraz de solo amigos. ¡Qué pícaro! Mientras Lian procesaba cómo había caído en la trampa de Yuhyun, otro compañero le preguntó sobre su relación con Zhou Mirie, el Zunbe. Le cuestionó si realmente valía la pena asociarse con alguien tan, digamos, cuestionable como Mirie, dada la reputación de Lian.
Aunque Lian intentó defender a Mirie, afirmando que no era un maleante, solo un poco raro, la insistencia del compañero en que todos evitaban a Mirie le encendió una bombilla. Si este tipo, que parecía molestar a Lian constantemente, también evitaba a Mirie, tal vez si él se acercaba a Mirie, el otro lo dejaría en paz. Una idea brillante para mantener a raya a Yu-Hyun sin tener que convivir mucho con Mirie, ya que estaban en cursos diferentes. Era el plan perfecto, pero la perfección en la vida de Lian siempre duraba poco. Encontró un folleto de promoción de clubes que Yugun había saboteado, convirtiéndolo en algo bastante sospechoso, casi como si fuera de un culto. Cuando un profesor lo descubrió cubriendo el folleto, el ambiente se puso tenso. A Lian lo mandaron a la sala de orientación vocacional después de la asamblea. Mientras tanto, la curiosidad le picó a Lian sobre ese club tan misterioso. Decidió investigar la sala 104 del ala B, donde se suponía que estaba el club. Al llegar, lo que escuchó lo dejó helado, golpes fuertes y una ventana con las cortinas cerradas, lo que le pareció muy pero muy raro. Preocupado, golpeó la puerta con fuerza. De repente, la puerta se abrió un poco, revelando una escena de caos. Allí estaba Baek Yu-Gyeon, empuñando una especie de rascador de espalda gigante, y en el suelo, un profesor. Yu-Gyeon gritaba que cerraran la puerta, mientras el profesor pedía auxilio a gritos. Lian se quedó petrificado, pensando, ¿qué se supone que hago yo ahora? Después del susto, Lian terminó en la sala de orientación vocacional, justamente donde lo habían mandado. El profesor, visiblemente preocupado, le preguntó si lo estaban acosando. Lian, intentando mantener la calma, le aseguró que no, que todo era un malentendido y que a lo sumo eran pequeños problemas con Baek Yu-Gyeon. Pero el profesor ya estaba al tanto de los rumores e incluso sabía que los compañeros de clase le habían contado sobre las pérdidas de dinero de Lian y que el propio Baek Yu-Gyeon parecía estar avivando los conflictos. El profesor insistió, preguntándole si lo estaban chantajeando, a lo que Lian respondió que, para nada, no había absolutamente nada de qué preocuparse. Finalmente, el profesor fue directo al grano. ¿Estaba Lian cerca de Joe Mirelle, el sonbei de segundo año? Lian rápidamente aclaró que no eran cercanos, solo se conocían un poco. La situación era cada vez más compleja, y Lian se dio cuenta de que el profesor no solo estaba investigando lo de Yu-Gyeon, sino también su relación con Mirelle. El profesor, con un tono sospechoso, le preguntó a Lian si Joe Mirie lo había chantajeado para unirse a su club. Lian se quedó helado. Resulta que el club era un club fantasma, sin actividad alguna, y que de repente Lian se hubiera unido lo tenía preocupado. El mismo profesor estaba molesto porque lo habían obligado a ser el consejero de un club tan inútil. Encima, Mirie había hecho un folleto rarísimo para promocionarlo, y había puesto el nombre del profesor en él. Pero Lian, confundido, aclaró que él nunca se había inscrito a ese club. El profesor se sorprendió. Recordó que había recibido el formulario de registro del club junto con el de membresía de Lian, y por eso había asumido que Lian se había unido para alcanzar el mínimo de miembros. Fue ahí cuando a Lian le cayó la ficha. Mirie lo había usado y manipulado para que pareciera que era parte de su club, y por eso insistía tanto en que visitara la sala. ¡Qué vergüenza! El profesor, un poco apenado por el malentendido, le dijo que ya podía irse y que él se encargaría de hablar con Joe Mirie. Pero Lian, por su cuenta, le preguntó si podía ser él quien hablara primero con Mirie. El profesor, extrañado, le preguntó si le preocupaba su sonbei después de que había usado su nombre. Lian, con una sonrisa que escondía algo más que amabilidad, respondió que no. Tenía sus propias razones para buscar a Mirie. Así que Lian se dirigió a la sala 104 y abrió la puerta. Para su sorpresa, Yu-Gun estaba cómodamente recostado en un sillón, leyendo y con los lentes puestos, como si nada. Yu-Gun lo saludó, un poco sorprendido de verlo ahí, y le dijo que el lugar era lindo, y que solo a él le estaba permitiendo entrar. «Agradecé», agregó con picardía. Pero lo que más llamó la atención de Lian fue que Yu-Gun tenía en la mano el mismo rascador con el que Yu-Geon había atacado al profesor. Yu-Gun miró a Lian con una expresión un tanto oscura y dijo, «Voy a robarte el alma». Lian se quedó perplejo, preguntándose si era posible. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró Baek Yu-Geon.
vio a Yugun con el rascador y aunque no dijo nada, parecía entender lo que estaba pasando. Yugun no esperó. Con un empujón le dijo a Yugyeon que hablara más bajo. Después lo regañó por ser tan descuidado y haber pisado a la persona que acababa de golpear. ¿Crees que con solo esconder la mano basta?, le reprochó. Yugyeon, asombrado, le dijo a Yugyeon que no se parecía a un maleante, pero que al final la rebeldía era lo suyo. Yugun, sin perder la compostura, le exigió a Yugyeon que sacara el pie de encima del profesor. Le dijo que había una razón para todo eso, claro, pero que no debían actuar así. Por su parte, Yugyeon, aunque molesto, pensó que no era momento para arruinar la buena relación que estaban construyendo. Pero Yugun, el que tenía el rascador del ataque, parecía más preocupado por no ser mal interpretado, aunque se le notaba el tembleque. Intentó salir lo antes posible, diciendo que se iba primero. Lean, sorprendido, lo detuvo y le preguntó si de verdad pensaba irse así, especialmente cuando Yugyeon estaba llorando, él que no había sido el agredido. Yugun, con una expresión de desconcierto, explicó que se le había puesto la mente en blanco, que le pasaba eso de llorar cuando no sabía qué decir, aunque hacía mucho que no se veía así. Lean se dio cuenta de que era extraño que Yugun no se quedara a enfrentar la situación. Un rato después, o quizás en otro momento, la conversación entre ellos tomó un giro inesperado. Lean, con un poco de frustración, le preguntó directamente a Yugun si había algo entre él y Yugyeon. Pero Yugun, relajado en un sillón del club fantasma de Mirie, parecía estar más preocupado por el club. Mirie, por su parte, observaba la situación y pensaba que Yugun era demasiado directo, algo que ella entendía porque no era de andarse con rodeos. También notó que Lean le tenía a Yugun más que solo incomodidad y que el pibe tenía una intuición bastante buena. Yugun, ajeno a las reflexiones de Mirie, se quejó de que ella le había dicho que se fuera al diablo de la nada. Mirie le aclaró que no se lo había dicho a él, sino al chico del pelo rosa, a Monday, y que Yugun se había metido solo. Después de un intercambio de palabras, Mirie le recordó que no pensaba aceptar nuevos miembros, y que seguro él ya había escuchado los rumores sobre ella. Yugun, sin mucha idea, explicó que era nuevo en la escuela, de otra región, y que no conocía los chismes, ni siquiera los de Halian. Dijo que solo quería conocer a Mireille. Ella lo analizó, dándose cuenta de que él era indiferente a su reputación y, lo más importante, no sabía nada. Esto, de alguna manera, le resultaba un alivio para Lian. Yugun, ya con el folleto del Club Fantasma en mano, lo miró con escepticismo. El nombre, Encuentra una gema entre los guijarros, le parecía raro, y la abreviatura sonaba a organización secreta. Además, el folleto no decía nada claro. Mireille le explicó la filosofía del club, sobre buscar gemas y desarrollar el ego, pero Yugun la interrumpió, acusándola de haber inventado todo para poder tener un club sin ningún propósito real. Mireille, entre sorprendida y orgullosa, preguntó si era tan obvio, y Yugun notó lo robótico que sonó. Sin embargo, a Yugun no le parecía que el club fuera una secta o un esquema piramidal. Mireille, algo molesta, se dio cuenta de que, si alguien como Yugun, que no conocía sus rumores, pensaba eso, los folletos eran bastante efectivos. Yugun le preguntó de qué trataban los rumores. Mireille, restándole importancia, confesó que una vez había hecho un sacrificio a los espíritus en la sala del club. Yugun se quedó boquiabierto. Mireille aclaró que solo estaría un semestre y que no había nada de malo en desear paz. Luego, reveló que había usado un modelo de cerdo demasiado realista y que por eso todos la veían como una loca o miembro de un culto. Yugun, en su fuero interno, concluyó que efectivamente ella era una completa excéntrica. A pesar de todo, Yugun le dijo a Mireille que, aunque ella bloqueaba intencionalmente a los nuevos miembros, él quería unirse, y le preguntó si lo aceptaría solo a él. Mireille se lo pensó un momento y, para su sorpresa, le dijo que sí. Yugun se desconcertó, ya que pensó que lo rechazaría después de haber sido tan rudo. Mireille le explicó que, si bien ella quería que el club fuera solo para ella, le resultaba interesante que él, un desconocido, se le acercara para, supuestamente, deshacerse de Halian. Yugun le señaló que había repetido «interesante», como si fuera a decir algo más, pero Mireille lo negó rotundamente. Al final, lo despidió diciéndole que todavía no era miembro oficial y que se fuera.
Yugun, exasperado, le aseguró que ya se estaba yendo y que no lo empujara. Algo más, pero Mirje lo negó rotundamente. Al final, lo despidió diciéndole que todavía no era miembro oficial y que se fuera. Yugun, exasperado, le aseguró que ya se estaba yendo y que no lo empujara. Mirje, sonriente y sin disimulo, se regodeaba de la situación. Para ella, que Ha-Lian estuviera ahora en el club era una excusa perfecta para que Yugun no se fuera, y hasta le parecía gracioso el alboroto que se había generado. Lian, por su parte, sentía una incomodidad creciente, sin poder entender del todo la alegría de Mirje ni el porqué de su propia implicación. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Yu-Hyun llegaba a casa, donde su mamá lo recibió con afecto. Ella notó que su hijo usaba lentes, algo inusual para él. Yu-Hyun inventó una excusa sobre el cansancio visual por las pantallas y su mamá, como buena madre, le aconsejó que cuidara sus ojos. La conversación, sin embargo, giró inesperadamente hacia Mirje, ya que ambos iban a la misma escuela. Yu-Hyun, a regañadientes, le aseguró que Mirje estaba bien, aunque en su interior pensaba que el nombre de Mirje era lo último que quería escuchar. La mamá de Yu-Hyun también se preocupaba por él, por si seguía siendo distante y por los retos extraños que le hacían en clase. Yu-Hyun, al escucharla, reflexionó que la gente lo había juzgado mal desde el primer día. Pensó que su mamá era amable al preocuparse, pero él mismo se veía como un raro insidioso, y se dio cuenta de que incluso ella, sin querer, había hablado de él a sus espaldas. Su mamá, al darse cuenta, le acarició la cabeza, disculpándose y diciéndole que era una persona considerada. Yu-Hyun se quedó pensando si, a pesar de sus manipulaciones, se estaba encariñando con Ha-Lian. Su mamá, siempre perspicaz, le sugirió que quizá guardaba un secreto porque sentía algo por Lian que nadie más entendía. Lo animó a no sentirse mal por aprovecharse de la situación o por buscar su propio beneficio, asegurándole que, dada la reputación de Lian, incluso podría ser bueno para él estar cerca de Yu-Hyun. Yu-Hyun, con un brillo particular en los ojos, prometió que no se detendría. Su mamá, sorprendida pero feliz, le propuso cenar juntos esa noche, mientras él pensaba que su misión era liberar a su madre de esa obsesión y darle los resultados que ella quería. De repente, el timbre de su casa sonó. Era Ha-Lian, vestido con su uniforme. Yu-Hyun lo miró con una mezcla de sorpresa y picardía. Lian se sentía un poco incómodo por presentarse allí, pero Yu-Hyun no perdió el tiempo y se burló de él, diciéndole que no llorara. Lian, molesto, le reclamó por su actitud, mientras Yu-Hyun se reía a carcajadas. Ya en la calle, mientras caminaban, Lian le preguntó si podía guardar un secreto sobre lo sucedido el día anterior con Mirei y sobre que había llorado. Yu-Hyun, fingiendo no escuchar, le pidió que hablara más fuerte, disfrutando de la creciente frustración de Lian. Con una sonrisa, Yu-Hyun comentó lo bien que se sentía al verlo tan molesto, como si se le hubiera pasado la indigestión. Lian, ya exasperado, le preguntó si acaso estaba hablando de golpear a un senbei o algo así, pero Yu-Hyun, con una sonrisa pícara, respondió que se refería precisamente a eso, a cómo él mismo había golpeado a un senbei y luego salido corriendo llorando. Le pidió a Lian que por favor guardara ese secreto, haciendo un puchero y contándole que todavía lo cargaban por haber llorado en la secundaria. Lian, sin saber bien qué responder, solo atinó a un De repente, Yu-Hyun se distrajo con una ráfaga de pétalos de cerezo que caían, exclamando de dónde venían tantas flores y echándole la culpa al calentamiento global. Lian le preguntó por qué se enojaba de la nada, y Yu-Hyun le contestó que lo dijera en voz alta, no tan cerca. Lian, avergonzado, le explicó que no era algo que quisiera gritar. Yu-Hyun, poniéndose el tapabocas, comentó que la situación era un poco aterradora, como si casi lo embrujaran. Ahí fue cuando Yu-Hyun, de repente, se puso serio y le dijo a Lian que, de todos modos, no pensaba contarle nada a nadie. Incluso le confesó que había mentido a su maná sobre unos pasteles de arroz. Solo se había burlado un poco de él porque sus reacciones eran divertidas. Lian le agradeció, admitiendo que pensó que lo amenazaría con usar su debilidad en su contra. Yu-Hyun se quedó pensando, como si la idea de amenazarlo con ese secreto se le hubiera ocurrido recién en ese momento, después de divertirse molestándolo. Cambiando de tema, Yu-Hyun le preguntó a Lian por qué había ido a la sala del club el día anterior y si había hablado con ese senbei. Lian dudó un momento, respondiendo que hubo algo y le devolvió la pregunta a Yu-Hyun.
Él, por su parte, también esquivó la respuesta con un vago «también hubo algo». En ese momento apareció Monday, el compañero de pelo rosa, que saludó a Liam preguntándole a dónde iba. Liam le explicó que solo necesitaba ir al aula por algo. Monday, con su característico dramatismo, le preguntó si los maestros lo hacían hacer cosas de ángel tan temprano. Liam lo regañó pidiéndole que no hablara así de los profesores, y Monday le respondió con un sí desganado, pero decidió acompañarlo porque estaba aburrido. Liam llevaba en la mano un formulario de retiro del club. Monday, sorprendido, le preguntó cuándo se había unido a un club y por qué no le había contado nada. Liam intentó callarlo, pero Monday lo interrumpió, acusándolo de ocultarle cosas importantes, incluso que le gustaba a alguien. En un arrebato dramático, Monday declaró que no le iba a decir a Liam que había terminado con su pareja. Liam, incrédulo, le recordó que acababa de decírselo y que hasta le había mencionado su aniversario de 22 días. Monday, molesto, le dijo que no le iba a contar nada y Liam se resignó, sabiendo que Monday se enojaba por mucho tiempo. Liam sugirió ir a otro lado, ya que el pasillo estaba muy concurrido, y propuso hablar de sus cosas y escucharlas de Monday antes de la asamblea. Monday asintió, pero en su mente pensó que Liam era ingenua. Mientras tanto, Liam seguía pensando en Baek Yu-gon, sintiéndose un poco mal por él. En ese momento, le sonó el celular. Era un mensaje de Joe Mirie-Sonbe, preguntándole si ya había entregado el formulario de retiro del club. Pero lo que lo dejó helado fue el siguiente mensaje, con una foto de Yugun, el de pelo oscuro con gafas, y Yugun, el de pelo gris con tapabocas, en lo que parecía ser la sala del club. Mirie le informaba, «Tu amigo acaba de venir y entregó un formulario de inscripción». Liam se quedó en shock. Recordó la evasiva de Yugun sobre su presencia en el club. No podía entender qué tramaban Yugun y Mirie, ni qué clase de relación tenían. ¿Estarían confabulando algo a sus espaldas? En medio de su confusión, Liam vio a Yugun pasar por el pasillo. Monday, que seguía cerca, intentó llamarlo, ofreciéndole una bebida como premio especial. Pero Yugun lo ignoró. Monday se frustró, pero Yugun, al verlo, se detuvo y con una mirada intensa le dijo a Liam, «Vos, háblame un segundo». Yugun, con su máscara, no parecía estar de humor para rodeos. Al principio, le soltó a Liam que no tenía ganas de verlo y que por qué debería hacerlo. Pero casi al instante se retractó, preguntando si había sonado demasiado autoritario. A Liam, que ya estaba hasta el cuello de todo, le pareció que Yugun le estaba dando vueltas al asunto sin ir al grano. Yugun, sin inmutarse, le preguntó si le podía dedicar un momento. Pero Liam fue directo, «No, gracias». En un gesto sutil, Yugun pisó el pie de Liam, dejándole claro que no iba a aceptar un no como respuesta, y soltó un «vos sos» a medio decir. Justo en ese momento de tensión, Yugun apareció de la nada, agarrando a Monday por el cuello de la camisa. «¿Y qué hay de mí?», preguntó, intentando llevarse a Monday a la cafetería. Le recordó que le debía unas mandarinas y que él invitaba esta vez. Monday, visiblemente incómodo y quejándose, intentaba zafarse. Yugun, con la paciencia al límite, solo pudo pensar que se fueran al diablo los dos, viendo cómo su intento de conversación quedaba arruinado por la irrupción de Yugun. ¡Madre mía, qué final! Como el que te pisa el pie para que le prestes atención. Ustedes písenle sin miedo al botón de suscribirse y comenten qué manhwa les gustaría ver. ¡Hasta la próxima!